Hola, queridos alumnos, buenas tardes, bienvenidos a esta semana previa a los exámenes. Por favor, a ver si me ayudan activando las cámaras. Belén, te agradecería, por favor, que escribas en el grupo de los coordinadores que el día sábado a primera hora me envíen la lista de asistencia actualizada hasta la fecha. El día sábado, octavo A de TI, octavo A de Ingeniería en Sistemas, primero C de Metodología en TI y noveno B de Ingeniería en Sistemas de Guía de Titulación, por favor. Que el día sábado me envíen las listas con el reporte de los deberes completos, ya actualizados, y con la asistencia, por favor. Belén, ¿me copias? Hola ingeniero, buenas tardes. Sí, le estaba escuchando. Yo ahorita le escribo en el grupo. Ya, por favor, a ver, activamos la cámara, ¿sí? Estoy viendo que la asistencia está bien baja. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ser bastante breve para que hagamos una clase bastante amena, hagamos una clase bastante ejecutiva, de tal manera que se haga fácil de entender, ¿no? También estén atentos por si acaso a las preguntas que se hagan para que respondan, ¿no? Vamos a hacer la clase un poquito más interactiva. Bien, en esta clase vamos a ver ahora la comunicación del proyecto. No sé qué pasó con mi marcador ya. Bien, vamos a hablar sobre la comunicación del proyecto. Miren, otro de los elementos, no solamente de compras, de planificación, de contratación de personal, de qué materiales o recursos necesito, también es importante, también es necesario en este caso, también es necesario saber sobre las comunicaciones. Las comunicaciones del proyecto se refieren, en cambio, netamente, primero, cómo transmito la documentación, el avance del proyecto, las anomalías del proyecto, los informes del proyecto, los cambios que se están dando antes, durante y después del proyecto. Bien, lamentablemente el 90% del tiempo se va en comunicación del proyecto, 90%, es decir, de 10 actividades, 9 tienen que transmitirlas. Bien, dice que en la planificación tengo que ver cuáles son las necesidades, los requisitos para informar y a quiénes le voy a informar y a quiénes le voy a informar. Dice que mediante la comunicación nosotros debemos intercambiar información. Debemos intercambiar información con el objetivo de socializar, comunicar, recibirla, receptarla. En este proceso, ya lo mencioné, hay dos actores, quien envía y quien recibe. Siempre es importante que si lo hace físicamente les pongan el recibido, firma y sello y hora, fecha. Si lo hacen digitalmente, que le confirmen la recepción del mismo. Esto se lo hace de manera formal. Esto se lo hace de manera formal. Pues bien, la comunicación, como ya dijimos, hay un emisor, hay un receptor. Tengo que ver qué mensaje le voy a transmitir. Muchas veces, los mensajes que hacemos textualmente por correo, por WhatsApp, no es lo mismo que hacer un mensaje verbal o hacer un mensaje que debe estar claro. No debemos suponer que se entiende, debe estar claro. ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, debe estar completamente codificado. Debe estar completamente codificado. Y como vemos en esta lámina, yo puedo hacerlo de muchas maneras, no importa dónde esté. No importa dónde esté. ¿Sí? Por fax, por cualquier medio, tengo que transmitir esa información. Por cualquier medio, tengo que transmitir la información. Sin embargo, que es necesario que nosotros tengamos presente que inicialmente tengo que plantear lo siguiente, al menos estos 9 aspectos. ¿Qué información necesitan que se comunique? Hay que dejar claro
¿Cuándo necesitan la información? La información es permanente. ¿Cuáles canales tengo para comunicarme con los involucrados? Tengo al menos teléfono, WhatsApp, teléfono por llamada, WhatsApp por mensajes y correos electrónicos, y un tercero físicamente en la que quede constancia del documento. ¿Quién con quién se comunica? También es importante ustedes que al iniciar el proyecto pregunten ¿a quién le envío información? ¿Quién es el responsable de recibirla? ¿Quién es el responsable de enviarla? ¿Cómo voy a distribuir la información? Les podrán decir verbalmente mediante un grupo de WhatsApp, que es lo que se suele hacer, pero realmente a veces esos grupos de WhatsApp son tan molestosos que no llega con formalidad. A ver, tengo todavía algunos que no se han activado la cámara. Alexander, tengo a Belén, por ahí tengo a Catherine, Carla. A ver, no importa que estemos despeinados, mechones, yo me podría poner una peluca, pero no hace milagros. ¿Sí? Bien, entonces tengo que preguntar cómo voy a distribuir la información. Decía, los grupos de WhatsApp al inicio, sí, qué chévere, qué bonito nos van a hacer, pero a veces te agobian de mensajes como no tienen idea. Que sí es verdad, te vas poniendo en conocimiento, pero a la larga envían no solo mensajes, sino elementos digitales como fotografías que a veces uno dice, esto no lo necesito. No me genera una veracidad formal en la forma como lo voy a distribuir. Vean los responsables, pregunten quién es el portavoz, es importante. ¿Qué medios tecnológicos utilizarán? ¿Con qué frecuencia se lo hace? Normalmente en proyectos formales se lo realiza de manera semanal el avance del proyecto y de manera mensual el informe de lo elaborado durante el mes. En ese informe tiene un encabezado que va a una carátula donde me indica, voy a compartirles por favor un informe mensual. Voy a dejar de compartir aquí y vamos a ver lo siguiente para que vean cómo se realiza esa comunicación, o por lo menos el documento que se utiliza. Bien. Tengo aquí, voy a presentarle el formato que se presenta por semana en uno de los trabajos y el formato que se presenta por mes. Vamos viendo entonces. Vamos a compartir. Estoy aquí primero. Bien. Podemos observar en pantalla un informe mensual. Miren, en el encabezado va el nombre del proyecto, ¿sí? Incluso me dice qué semana 44. ¿Sí? Semana de obra 44, semana de informe 46. ¿En qué periodo? ¿Sí? El nombre del contratista, es decir, los datos informativos, cómo van los avances financieros, y se va empieza, y dependiendo del área en que se encuentren inmersos, en este caso lo mío, lo eléctrico, ahí lo tengo en verde, se informa de manera sencilla, miren, ve, prácticamente lo tengo eso en 300 palabras, ¿sí? Ahí se compila con fotografías y se compila todos los informes de todos los profesionales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí, por favor? ¿Alguna pregunta? Vamos ahora a compartir un informe mensual. ¿Sí? Vamos a compartir un informe mensual. Ahí lo tenemos. Ese informe mensual también yo tengo que comunicar cuál es el estado del proyecto. Bien. ¿Qué tenemos en el informe mensual? En ese informe mensual
tenemos lo siguiente. Miren, ¿ve? Esto ya es un diseño que lo da la empresa. Es un diseño que lo da la empresa. Voy a ampliar un poquito más. No mucho. Bien. Tiene informe mensual, el periodo, el logo de la empresa, el nombre del proyecto, el nombre del contrato, contratista, qué tipo de informe y de qué fecha, acompañado de una fotografía. Bien, lleva un índice de fotografías y de contenido. Aquí en el pie de página se indica que es el documento 5, informe eléctrico, número 5, responsable quien habla. Antecedentes, estos datos, esta información ya lo sacan del contrato. ¿Qué más tenemos? Tenemos una introducción, en qué consiste el proyecto, ¿sí? Y miren, ve, sigue presentándose el informe en el encabezado. La parte eléctrica, ya aquí lo estoy poniendo, que contiene, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué actividades se han realizado en este periodo? ¿Cuáles son las acciones realizadas por los involucrados? Reuniones, personal técnico, conclusiones y recomendaciones. Y finaliza con firma de responsabilidad. Bien. Pueden observar entonces que la comunicación tiene que ser prácticamente de manera permanente, en forma semanal y en forma mensual. Los informes mensuales incluso sirven no solo para comunicar del proyecto en su estado, sino también para poder cobrar. Caso contrario, no se lo puede hacer. Aquí tienen un enlace donde pueden tener mayores detalles si es que quieren aprender más. Bueno, me van a preguntar, el profesor me está llenando de tanta materia que a mí no me sirve. A mí lo que me sirve es la parte técnica. Si ustedes quieren ser profesionales de gama baja, es decir, por ahí hacen sus cachuelitos, van, hacen un circuito de CCTV al vecino, al de la tienda, al de más allá, no hay problema, no necesitan eso y estamos de acuerdo. Si ustedes quieren ser profesionales de media gama, que quieren trabajar en una empresa, en el sector público, al área del sistema, en algún momento de su vida les van a pedir informes de trabajo mensuales para que justifiquen su sueldo. Y si quieren ser profesionales de alta gama, es decir, que tengan relevancia profesional, que ya sean conocidos y que poquito a poco, escuchen, poquito a poco se van a ir haciendo conocer, si es que aspiran a hacer eso. Lógicamente pueden iniciar como profesionales de baja gama, luego tengan esa mentalidad de aspiración y ambición sana a ser profesionales de media gama hasta llegar a ser profesionales de alta gama. Sí se puede. Yo lo inicié así. Cuando recién empecé mi primer contrato, oh sorpresa, tenía que revisar el contrato y no le puse atención a las clases de leyes. Cuando decía, ¿para qué me van a dar si yo necesito de ingeniería eléctrica? Y sucede que cuando me gradué, ahora ya necesitaba saber la parte legal. Luego empecé a crear contratos con clientes particulares hasta que, por ejemplo, eso que ustedes vieron hace poco, necesito emitir informes. Para eso te contratan. Ese informe es un documento intelectual que ustedes tienen que saberlo redactar. Deben ser coherentes. Entonces, por esa razón es la que yo les estoy dando todo este material. Y segunda cosa, es que estamos enfocándolo con un formato normado como es el PMBOK. Esto me lo dice el PMBOK, no se lo está inventando José Basurto. Ustedes necesitan tener esa imagen protocolaria de manera formal, conociendo no solo el PMBOK, sino cualquier otra normativa o estándar internacional. Si es que, por ejemplo, alguien saca una certificación en programación, en base de datos, en Scrum, y se van a dar cuenta que es necesario este tipo de elementos. ¿Qué más necesito saber? Necesito saber
que la comunicación debe tener una dimensión interna, comunicar internamente con su equipo de trabajo del área, una comunicación mixta con terceras personas y puedo tener una información formal e informal. Internamente, ya lo dije, lo hacemos con el equipo interno de trabajo, externamente con cualquier otro medio general, e incluso ya de manera formal o informal puede utilizar las herramientas que ya he mencionado con anterioridad. Bien. Suena loco, muchos podrán decir, eso sí me imaginaba, pues bueno, en proyectos o en el campo profesional no se imaginen nada. En el campo profesional deben tener todo, absolutamente todo de manera clara. Bien, entonces, para esto, también otra de las dimensiones que yo debo tener presente es cómo hago la comunicación horizontal vertical, es decir, entre colegas. ¿Lo hago oficial o no oficial? Comunicaciones extraoficiales, lo hago de manera oral o escrita, lo hago de manera verbal o no verbal. ¿Sí? Miren que el PMBOK lo está diciendo claro. Muchas veces, voy a poner un ejemplo sencillo, se contrató con un cliente y ya se terminó el trabajo, ya está listo el trabajo para que me pague. ¿Y cuánto te debo? ¿Es $1,200? No. Acuérdate que yo te dije que quedábamos en 1,000. No, revise bien, acuérdese que yo le dije 1,200. Por no dejar constancia de una comunicación escrita, están en ese dilema. Ok, lo pueden hacer, voy a resumirme, lo pueden hacer de manera interna y externa, inclusive combinando todas las formas que tenemos aquí. Hágalo en una agenda. En una agenda o en la hojita que usted le pasó de proforma, sáquele una copia y dígale, fírmeme aquí, aceptado a conformidad el contrato cerrado en $1,000. Tómele una foto, escanéelo con su celular. Hay aplicaciones de escáner, escanéelo, mire, ve. Aquí le estoy mostrando en mi celular, le estoy mostrando que usted firmó. Él no va a desconocer su firma, su letra. Además, firma, nombres, número de cédula, fecha y hora. ¿Sí? Y aparecen los problemas. Yo te dije en 1,000, no, acuérdese 1,200. Y hasta que terminamos aceptando nosotros los $1,000, peor es nada, del ahogado del sombrero, pero lo recibo de mala gana porque mi trabajo estaba para $1,200. Otro error que se comete a veces. Como somos amigos en el trabajo y detectamos un error, nosotros le decimos, mira Juan, corrige esto porque eso puede dañar el servidor. No hizo caso, pasó el tiempo, se dañó el servidor. No hay documento de alerta que se haya comunicado que tengan cuidado, precaución. Pero yo le dije verbalmente, el otro a la final, pues a el pellejo, le va a decir, estás loco, tú no me has dicho nada. Jóvenes, la comunicación en los proyectos es importante. Y más importante y más grave es cuando hay un contrato de por medio. Cuando hay un contrato de por medio. En todo contrato les van a decir, entre sus actividades, realizar informes técnicos periódicos y lo deberá presentar los primeros días, perdón, los primeros 20 días del mes para presentar contrafactura y pueda cobrar. Caso contrario, no nos van a pagar. Si hay preguntas, dudas, por favor, háganlas oportunamente y las vamos absolviendo. Bien. Robert, ¿hasta cuándo le envío una invitación? Lo mismo Alexander, para que activen las cámaras. Por aquí tengo a Zambrano de Mera, tengo a Carla Zúñiga. A ver, ya la próxima vez no voy a decir que activen las cámaras, lo voy a sacar. Vamos, Byron Pilligua. Carlita Zúñiga, buenas tardes. Active su cámara. Hola.
No, no puedo, o sea, porque yo les dije que Ah, estaba ya, operada. listo, ya me acordé. Pero bueno, mire, ve, Disculpe. ya me acordé. Ya estaremos listos entonces para el segundo parcial, para que podamos verla. Byron Pilligua, buenas tardes. Hola, Byron. Byron, ¿me escuchas? Byron Pilligua, ¿me escuchas? Voy a contar hasta 3 y no te saco de la clase, Byron. Byron, a la 1. Dígame, ingeniero. Ya usted sabe que la cámara debe estar activada porque hay que estarle llamando la atención. Active esa Sí, cámara. sí, ya la activo, disculpe. Ya la activo, ya llevamos 20 minutos de clase. No, sí, ya la activo, déjeme ponerme guapo. No, sí, guapo. La cámara no hace milagro, Byron. Ya, sí, ya la activo, es que estoy ¿Qué está entrada en paños menores? ya la activo, ya. Disculpe, ingeniero. Bueno, parece que adivino, ¿no? ¿Qué más tenemos en las comunicaciones? Hay que tener presente las técnicas. Y miren lo importante que me encontré por ahí investigando. ¿Sí? ¿Cuántos canales necesito? O sea, por cuántas formas necesito comunicarme. Miren, y les soy sincero, para mí esto es nuevo. ¿Sí? Para mí esto es nuevo. ¿Sí? El número de canales se lo calcula con esta fórmula, donde N es el número de interesados, N es el número de personas autorizadas a saber en el proyecto. Normalmente, ¿quiénes son? Secretaría, el jefe inmediato, financiero, jefe de fiscalización, jefe de obra, al menos cinco personas. Aquí en el ejemplo hay 4, ¿sí? 4 menos 1, 3, por 4, 12, dividido para 2, 6. De 6 maneras. Bien, disculpen que tenga que estar entrando y saliendo a cada rato. Bien, voy a ver otros oficios donde vamos a darnos cuenta a cuántas personas estoy informando. A ver, vamos a ver por aquí un proyecto que me encuentro. Vamos a este de aquí. Bien. Vamos a compartir. Vengo por allí. Listo. Bien. Ahí estamos compartiendo. Primero es un oficio que estoy determinando la supervisión dirigido a este señor, al gerente de la empresa constructora. Y miren, aquí le pongo a conocimiento. Le pongo conocimiento al fiscalizador, al coordinador, jefe técnico, al financiero, y me estoy dejando una copia para mí. Me estoy dejando una copia para mí. ¿Sí? Siempre yo acostumbro en mis oficios particulares a poner, en este caso, las paginaciones, una de dos, etcétera. ¿Sí? Y además, en el encabezado, sé poner de qué consiste el proyecto y en qué mes lo hizo, y los encuentro rapidísimo. Codifico también los oficios. Oficio 51, y miren, ve, está relacionado con el lugar donde trabajo, mis abreviaturas y qué año. ¿Qué año? Entonces, es importante que sepamos a cuántas personas lo realizo, a cuántas personas tengo que comunicarles y por cuántos canales. ¿Sí? Miren, esto es interesante, de verdad, absolutamente nuevo. ¿Qué más tengo que hacer en la planificación? Tengo que saber qué información debo comunicar urgente e importante. Muchas veces se nos va el internet y no puedo comunicar,
el internet del computador, de la oficina donde estoy, y tengo que urgentemente comunicar a la jefatura. Personalmente y en forma estratégica, ¿qué he hecho? Comparto internet de mi celular. Comparto internet de mi celular, conecto el cable de interfaz de tal manera, o comparto internet, o tengo la aplicación de mis correos en el celular y tengo la información a la mano del internet. ¿Qué más sé hacer? Cojo WhatsApp y me lo autoenvío y desde allí lo puedo descargar o enviar al correo electrónico. Tienen que hacer magia con la tecnología. Sí, hacer magia con la tecnología. Muchas veces, bueno, voy a enviar, no tengo los correos a la mano, no tengo los contactos. Hay que buscar la forma de conseguir esos contactos. Aprenderse el proyecto de memoria. ¿Qué significa de memoria? ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo se finaliza? ¿Cuál es el monto? ¿En qué consiste el proyecto? A veces nos pregunta, disculpen, ¿cuánto contrató? La verdad que en este momento no me acuerdo, pero parece que son 120, 200, 500, 800 dólares. Ese parece me deja dudas. Muchas veces esa persona que nos está preguntando es periodista, saca en la prensa y él copió lo que nosotros nos digo. Según el informante, el gerente de obra indicaba que el proyecto era de 500 dólares, cuando realmente no es 500, sino 200, 300 o mucho más. Hay que apropiarse del proyecto. ¿Qué significa apropiarse? Conocerlo, como decimos en la casa, de cabo a rabo. ¿Sí? De esa manera. ¿Cuáles serán los resultados que yo tengo? ¿Cuáles serán los resultados que yo tengo de la comunicación? Son dos. ¿Sí? Un plan de comunicación. Bien. En los proyectos, si el proyecto es grande, hay que contratar a una persona para que sea el que se encargue de las comunicaciones. Él será el responsable. Y además, debo tener todos los documentos actualizados. ¿Por qué actualización? Porque muchas veces los proyectos ya están en curso y el dueño, el cliente dice, ¿sabe que quiero hacer un cambio? Ya no quiero eso, quiero 2, quiero 3. O elimínelo y quiero esto otro. Todo eso vamos a tener dentro del proyecto como salida. ¿Cómo la gestiono? Gestionar, miren, ahora estábamos planificando, ahora vamos a ver cómo hago. ¿Sí? Es decir, qué información es necesario comunicarla. En lo personal, una de las cosas que tengo cuidado cuando estoy trabajando, lógicamente, no voy como jefe, o si voy como jefe de obra, tengo un jefe inmediato en la oficina. Siempre le pregunto, ¿quién o hasta dónde estoy autorizado para comunicar sin su autorización? Así ve. Me dicen, no, todo lo manejo yo. No debemos molestarnos, para nosotros mejor. Nos lavamos las manos, evitamos responsabilidades. Ese plan de gestión tengo que pensar en implementarlo. Ah, presenté un lindo plan de comunicación, pero sucede que no funciona. Se dijo que se iba a comunicar semanalmente y no lo estamos haciendo, entre otras cosas. Debo tener una distribución de la información de manera eficaz. ¿Y qué tengo que incluir? Debo saber a quién delego para que maneje las comunicaciones. ¿Por qué medio lo haga? Antes de que envíe y comunique, haga revisar para que vean la redacción como está. A veces se van faltas ortográficos o cuestiones que lo llevamos siempre. Hacemos un trabajo, vamos a hacer el segundo copia y pega y se nos fue una fecha del mes pasado. Se me fue un problema del mes pasado que ya no tiene nada que ver ahora. Mucho cuidado. ¿Cómo van a hacer las reuniones? Van a presentarla y ha pasado. Se van a reuniones, te tienen listo el proyector y todo y sucede que no vas a proyectar y te preguntan, ¿y no vas a proyectar? Y nosotros decimos que había que proyectar. ¿Era necesario hacerlo?
En ese momentito empezamos a improvisar. No se debe improvisar nada. ¿Cómo van a facilitar la información? Puede hacer, que también es bonito, ustedes hacen una presentación mediante PowerPoint y les ponen ya en la mesa o reparten, sí, le ponen, preferible ponerlo en la mesa donde va a ir sentado cada actor de la reunión, un brochure, es decir, un resumen de lo que usted va a presentar en ese momento, cosa que se facilita, Bien. Cuando tengan reuniones, tengan mucho cuidado en lo siguiente. Van a haber personas allí que andan apuradas. Las reuniones casi siempre empiezan con retrasos. Molesta porque tú estuviste puntualita a las 10 de la mañana o antes de las 10 de la mañana porque a las 10 de la reunión y sucede que vas empezando la reunión 10 y 15, 10 y 20 y hasta 10 y media. Cuando tenías programada otra reunión después de esa hora y te desfasa todo. Segundo, van a aparecer gente prepotente porque son asesores del alcalde, porque es delegado del presidente, entre otras cosas. No discuta con esa gente, simplemente díganle, por favor, tengan la bondad de calmarse, vamos a seguir con lo planificado. Lo que usted está mencionando, y casi siempre hacen eso, empiezan a hablar de tonterías que no tenían nada que ver con la reunión. Entonces, tengan mucho cuidado en eso. ¿Cuáles son los resultados de empezar a gestionar la implementación de la comunicación? Informes que incluyen avances de obras, que incluyen planillas de pago, que incluyen qué han entregado, que incluyen cuántas comunicaciones y qué he presentado en las comunicaciones de manera práctica. Pese a que se contrató a alguien para que maneje las comunicaciones, hay que monitorearlas. No es desconfianza, es seguridad. ¿Sí? Esto es más o menos como tener una mascota. Bien. ¿Por qué digo como tener una mascota? Por la siguiente razón. ¿Sí? Por la siguiente razón. Cuando uno tiene una mascota, esa mascota la dejamos que ande por allí, ¿sí o no? En la casa, en el patio, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? O las tienen amarradas o encerradas en Sí, una... está suelta. o la tienen por ahí, ¿verdad? Pero Suelta. estamos pendientes que tenga agua, estamos pendientes que tenga comida, o así le decimos a alguien que le ponga agua y comida, nosotros no nos confiamos. Vamos a verificar si efectivamente le puso, porque a la final no lo puso, ¿verdad? Así hay que hacer con las comunicaciones, monitorear. Delegaron, tenga la bondad, Patricio, ya envió las comunicaciones, sí. ¿Me permite, por favor, el documento enviado? A veces te dicen, ya envió por quedar bien. A lo que ya le pides el documento, te vas a dar cuenta que no ha hecho nada. ¿Sí? Es decir, controlar qué comunicó y a quién comunicó. Esto permite interactuar todos los procesos anteriores y deben ser elementos concretos. ¿Qué incidente sucedió? ¿Cuáles indicadores de desempeño se ha desencadenado de manera inmediata? En el monitoreo, yo debo tener claro, manejar bien la planificación, cómo administro la comunicación y controlar lo que están comunicando. Controlar lo que están comunicando. Lógicamente, para eso yo necesito, decía que para eso yo necesito, conocer el plan de dirección del proyecto. Mire, tengo que conocer el proyecto, ya le dije. Tengo que ya ir viendo las comunicaciones que debo presentar o que ya se presentaron. ¿Cuáles son las problemáticas registradas? ¿Cómo está funcionando el personal? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo hago a través de un sistema de gestión? Preferible hacerlo. Si ustedes son el jefe, por favor tengan un asistente porque no se van a alcanzar. ¿Sí? Y siempre van a haber reportes de informes importantes. Queridos alumnos, es lo que teníamos planificado para esta parte. Bien.
en lo que es la comunicación. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno. Vamos a ver entonces lo siguiente. Ustedes saben que en los proyectos siempre van a haber riesgos, ¿verdad? Ustedes saben que en los proyectos siempre van a haber riesgos. Entonces, en ese momento, yo necesito también tenerlos en mente. Lamentablemente, a veces generamos diseño de proyectos y no nos percatamos o no nos acordamos que esos proyectos van a tener riesgos. Bien. Bien. Gracias, Alexander. Gracias, María. María Jesús. Gracias. Espero que haya quedado claro sobre las comunicaciones. Delgado, ¿qué pasó con tu cámara? Josué, se te quemaron las pilas, ¿qué pasó? Active esa cámara, por favor. Bien. Ahora vamos a ver cómo manejo los riesgos en el proyecto. A ver, ¿qué riesgos puedo tener si yo estoy desarrollando un sistema? Estoy desarrollando una aplicación móvil. ¿Qué riesgo puedo tener? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Sí. ¿Quién me dice, por favor? A ver, ¿voluntarios o quiere que los empiece a nombrar? Ay, A ver, nombre, profe, nombre. si yo soy cliente en este momento, ya tengo miedo. Tengo miedo saber que tengo 26 casi ingenieros y ya como que los desecho. Tengo que buscar a otro porque estoy preguntando qué riesgo puedo tener para desarrollar una aplicación móvil y nadie me sabe decir nada. A ver, ¿qué riesgo puedo tener? A ver. Tal vez el primer riesgo que puede ser es no recopilar bien la información de los requisitos que quiere el cliente y por ende la aplicación no va a ser, no va a ser factible para ese cliente por no Bien. Buenas recopilar tardes, bien los Pablo. requisitos. Gracias por tu participación. Ya. Yo no le llamaría un riesgo y ese ya sería omisión. Yo lo corregiría en base a lo que tú dices. Un riesgo es que el informante clave de la empresa no me quiera dar la información. ¿Sí? No me quiera dar, se haga el loco, esconda la información, la pierda, la elimine. Eso sí sería un riesgo. ¿Qué otro riesgo podríamos tener? Hay muchos. Yo no soy ingeniero de sistemas y sin embargo tengo claro qué puede pasar. A ver, pónganse en pila hasta para yo Sí. recomendarlo, pero imagínense aquí que estamos en un entrenamiento en clases, no me responden. ¿Cómo los recomiendo? Que en media mitad de desarrollo del proyecto se dañe la base de datos donde está la única. Ese es un riesgo, que se me pueda dañar la base de datos. Plan de contingencia, ¿qué debo hacer mientras estoy desarrollando? Tener backup. Respaldos, ¿verdad? Un espejo. Lamentablemente, uno de los errores del informático es que no saca respaldo. Bueno, ¿qué más tenemos? Tener una seguridad vulnerable. En que
la seguridad que yo tenga es vulnerable, es un riesgo. A veces me olvido. Voy a ponerles ejemplos caseros de lo que nosotros debemos tener muy en cuenta en nuestros proyectos informáticos. Nuestro proyecto informático debe ser como nuestra casa. Antes de irme a dormir, yo tengo que asegurarme que todas las puertas y ventanas estén cerradas para que al menos sea menor el riesgo de robo. ¿Qué más? Si me voy de viaje, tengo que verificar que los breakers queden abajo, verificar que el cilindro de gas esté desconectado, ¿sí? Etcétera. ¿Qué más podemos tener como riesgo de ese proyecto? No entregar el producto en el tiempo establecido. ¿Cuándo puede sucederme eso? No solamente hay que decir por decir, hay que saber fundamentar. Me puede pasar la entrega retrasada del proyecto cuando los tiempos no fueron establecidos de acuerdo al cronograma real, estimado. ¿Sí? A veces por querer contratar rápido, inmediatamente, de buenas a primeras lo hacemos. Otro riesgo, que mientras esté desarrollando no vaya grabando. Se me va la energía eléctrica porque no sabemos cuándo se me va la energía eléctrica, no sabemos incluso cuándo se me va a ir el internet. Otro riesgo técnico que suele suceder bastante, que los proyectos mientras están en curso empiezan a haber cambios, o los proyectos al iniciar ya está contratado por un valor, te dicen que le cambies a favor del cliente para mejorar, pero técnicamente en costo y en tiempo se te va a incrementar y no te quieren reconocer. El tiempo y el plazo sigue corriendo, preferible solicitar una paralización del tiempo hasta que se solucione la aprobación del cambio de manera formal. Bien, por favor, más chispa, más pilas. Y les hablo con toda sinceridad. Así como están actuando, yo hasta me da miedo recomendarlos. Pero si tú fuiste tu profesor, me van a decir. Tú fuiste el profesor de ellos, me van a decir. Sí. Y uno dice, no meto las manos al fuego por ellos. Jóvenes, tengo muchos contactos para que trabajen. Pero de esa manera, ¿cómo los puedo recomendar? Empiecen a demostrarme. No sé si se lo dije a ustedes, y déjenme comentarles que el primer curso de TI, primero C de TI, me gusta ese curso bastante, actúa bastantísimo. Me pregunta, sin que yo le pregunte, me pregunta. 2, hablan, participan de tal manera que me han dejado sorprendido. Hablan como que tuvieran bastante experiencia y están en primero. Y tercero, hablan con bastante fundamento y términos técnicos, lo que opinan, lo que quieren preguntar. ¿Qué pasó? Ustedes ya están en octavo. Ya están en octavo. ¿Acaso ya están cansados? Imagínense, si están cansados recién que empiezan la carrera, no puede ser. Este Franklin me hace reír. Edison Franklin. Franklin, ¿puedo leer lo que dices ahí? ¿O está público la publicación? El chat. Franklin, hola. Está público, está público. Sí, se dan cuenta de lo que puso Franklin. Nosotros ya perdimos la chispa. El E3 ha terminado con nosotros. O sea que yo estuviera muerto, pues entonces. Ustedes deben andar allá por los 22, 23 años tal vez. Yo ya tengo 55, que lo cumplí el viernes pasado, por cierto. Casi que fuera el papá de ustedes, ¿verdad? La compañera estudio tiene 30, no la divulgue, Belén. No, corrección, ingeniero, tengo 31, es malo robarse la edad. Ya, bueno, yo no lo quería decir. ¿Cómo se sorprendió Alexander? Entonces, cuando uno se mete a estudiar y a ser ingeniero, lamentablemente ya no nos podemos bajar de la camioneta. Como dice Edison,
ya perdieron la chispa, el estrés, están empezando recién, están empezando recién. Y eso que están empezando recién significa que no saben todavía lo que es comer atrasado, a mala hora, no saben todavía lo que es estar en una empresa y no lo dejan ir hasta que no solucione. Y ustedes tienen hambre, están cansados, tienen frío, tienen de todo, y en la casa lo están esperando. Y a veces sucede que en la casa a esa hora hay un compromiso del cumpleaños de la esposa, la enamorada, de la hija, lo que sea. Así que no saben todavía lo que es ser profesional con todas esas presiones que van a tener. Sí, es horrible, Carlita. Es súper horrible. Sí, es súper horrible. Llegan un momento que físicamente se van a sentir exhaustados. Es decir, agotados, que parece que se desmayan. Y lo único que quisieran es acostarse, si sea en el suelo, y cerrar los ojos para volver a respirar. Queridos alumnos, con todo respeto y créanme, esto recién empieza, y si ustedes quieren ser profesionales de baja gama, pues no hay problema, tampoco vamos a discutir en eso, ni tengo por qué cuestionar, pero es aspiración de cada uno. Aspiren a lo grande. Ecuador en este momento está aspirando a llegar a un mundial. Detrás de Argentina y Brasil, o de Brasil y Argentina. Somos los terceros mejores en Sudamérica en este momento. Entonces, ¿por qué no hacerlos ustedes? Bien. Entonces, continuemos con los riesgos. Bien. Primero, yo necesito saber que los riesgos se dan a todo nivel dentro del proyecto. Puede haber un riesgo de tipo organizacional, es decir, que la infraestructura tecnológica puede colapsar en cualquier momento. Un riesgo de tipo económico, que no va a haber dinero para pagar a tiempo. De tipo estratégico, que alguien falló en actuar. De recursos, que no estén los materiales oportunamente. Los procesos que se realicen de manera manual y no automática o viceversa. Es decir, tengo que definir en la planificación de la gestión cómo se realizan las actividades, o lo que se llama risk management en el proyecto. Necesito saber eso. ¿Qué más? Yo necesito conocer ciertos procesos antes de la planificación. Y aquí los tenemos. Reservas de contingencia. Haz bajo la manga. Haz bajo la manga. ¿Qué tareas necesito para saber manejar los riesgos? ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Me contaba un exalumno nuestro que ejerce la profesión en el sector de acá de Puerto Cayo. Ellos son proveedores de internet y de suministro e instalación de circuitos tecnológicos, de proyectos tecnológicos, perdón. Y un cliente les pidió un circuito de CCTV, cámaras de 110 voltios, pero en el lugar cerca que hay camaroneras, solamente había 220. Si le pone 220 a la cámara, se quema. El cliente le dice, es lo que tengo y quiero que me solucione. Y yo le dije, Jonathan se llama, Jonathan, ¿y qué hiciste? Mal que yo lo diga. Me comentó, me acordé de usted. Nos contratan para dar soluciones, no para dar problemas. Si yo me lo hubiese puesto a quejar, mire, sabe que no se puede, 220, se puede quemar. El señor me decía, ok, muy bien, ya voy a llamar a otro. Instaló una puesta a tierra simulando el neutro, 0 voltios más una fase 110, solucionado el voltaje de la cámara. Empezó a hacer pruebas y funcionó sin intermitencia de subidas o bajadas de voltaje. Dio solución. Planes de contingencia. Necesito saber quién es el responsable. Muchas veces ha sucedido, y voy a poner un ejemplo. El papá de ustedes en la casa llega a comer y pregunta, ¿quién hizo la comida? Y estamos como con miedo. Nadie dice nada porque enseguidita me van a repelar. ¿Quién hizo la comida? Nadie dice.
Y la esposa pregunta, ¿por qué? Está muy rica. Ah, yo la hice. Ahí se alzaron las manos toditos, ¿verdad? El responsable cuando es algo malo se esconde y cuando es algo bueno aparece. Mucho cuidado. Lo de las comunicaciones ya creo que lo hablamos en las láminas anteriores y deben saber las tolerancias de riesgo. ¿Hasta cuánto es permisible? Para esto ustedes tienen que plantear 7 aspectos. Lamentablemente, definan a los responsables del riesgo. Ah, pero es mi amigo. O son ellos o somos nosotros. ¿Cómo debo identificar los riesgos? ¿Cómo debo identificar los riesgos? ¿Cuál debe ser la escala en cuanto a la calidad de esos riesgos? ¿Qué me afecta? ¿Qué me estará afectando? ¿Y cuánto? Alta, medio, bajo, eso es cualitativo. Debo priorizar los riesgos. En este momento, yo les pregunto, al mismo tiempo me suceden 3 riesgos. A ver, voy a ponerle. Tengo el riesgo de que se me queme el servidor. Al mismo tiempo en el trabajo. Tengo el riesgo de que se me pierda la base de datos. ¿Ambas son importantes, sí o no? Sí. Sí. ¿Cuál Sí. ustedes solucionarían primero? ¿Lo del servidor o lo de la base de datos? ¿A qué le dan prioridad? ¿A qué le dan prioridad? Yo digo que primero, ¿Perdón? yo digo que primero el servidor. No te escuché, mija. La base de datos. Yo digo que primero el servidor, la base de datos se puede arreglar después, porque se supone que en toda empresa existen copias de seguridad. ¿Quién da más? El servidor también puede ser. Porque hay que primero tener en línea, porque si hay usuarios, aunque sea hacerle entender al usuario que no se ha perdido los datos, pues la base de datos podría arreglarse Perfecto. después. Así es. El servidor. A la final tengo backup en el mismo servidor. Se me quema el servidor, pierdo lo original y el backup. Bien. Una recomendación, tal vez le guste o no le guste. Por favor, vean MasterChef. ¿Quieren que les diga por qué? ¿Quieren que les diga por qué les estoy recomendando ver MasterChef? Porque Sí, sí. exigen más. ¿Perdón? Porque exigen y como que presionan a dar más de lo que pueden hacer ellos. Hay muchas cosas. Eso que ustedes ven en MasterChef. Lo les que pasa en la recomiendo vida real. Recomiendo que lo hagan. Exacto. Tú vas a tener trabajo a presión. Vas a tener poco tiempo. 2. Escúchenlo al Check Krause. Y una de las cosas que me gusta es, le pregunta, a veces ha preguntado, ¿quién cocinó el arroz? Hay 2. Y nadie dice nada. Y él está todo serio. ¿Quién cocinó el arroz? No dicen nada. Y le pregunta a uno, ¿usted lo probó? Sí. ¿Cómo estaba? Bueno, está bueno. Pero miren, entran dudas. Otra cosa que él dice, que también me encanta, hay que defender su plato. Asimismo, hay que defender el proyecto. 4, a veces él le dice, ¿qué me estás presentando? No sé, voy a decir, estoy presentándole un seco de chivo. Ah, me estás diciendo un seco de chivo. Lo va a probar. Esto no es seco de chivo. Conceptualmente no es un seco de chivo. Entonces, por favor, les recomiendo vean MasterChef, cojan las ideas y asócienlo con el campo profesional de ustedes. Asócienlo. Ahí les van a enseñar trabajo en equipo, les van a enseñar muchas cosas que son de la vida real. Listo, Pablo. Adelante. Concedido. Bien, entonces, por favor, recomendaciones MasterChef. Sí. No es obligatorio. Si quieren tener un crecimiento profesional, hágalo. Necesitan también analizar los riesgos.
a veces se los analiza y uno ve las probabilidades de ocurrencia. Las estrategias para cada riesgo hay que tenerlas. No esperen que suceda. No esperen que suceda. Bien, por ejemplo, ustedes que deben entregar los días domingo cada cierta fecha sus tareas. Si yo veo que son 11 de la mañana y se ha ido la energía eléctrica por mi casa, ¿me sentaré a esperar que llegue la energía eléctrica? Debe hacer lo posible para ir a subir, así sea Primero, algo. a ver, aprendan como ingenieros, acostúmbrense a responder lo que les preguntan. Lo que pregunté fue, ¿esperarían de brazos cruzados a que llegue la energía eléctrica? ¿Es sí o no? No. No, no espero. Rapidito. Planes de contingencia. Algún pariente, me voy más allá, etcétera. A mí me ha tocado que a veces no he tenido internet. Por ejemplo, un día que de clases, que se me fue la energía eléctrica por mi sector. Se me fue la energía eléctrica por mi sector. Fue un día lunes, creo, hace 2 o 3 semanas. ¿Cómo hago para comunicarles que no íbamos a tener clase porque no tenía energía eléctrica? Primero, en el lugar que estaba, no es la señal de internet de las operadoras, es intermitente. No me podía comunicar por ahí. Segundo, al no tener energía eléctrica, no me funcionaba el internet de la casa. El router apagado. Pero en el sector, si hay lugares donde llega más o menos, y ya uno sabe los lugares, por ejemplo, a 2 cuadras, a 3 cuadras, y me fui en mi carro con mi celular y ahí viendo, ya con el mensaje ya escrito, hasta que pude buscar en algún lugar señal y se fue el mensaje. Jóvenes, planes de contingencia. Creo que fue con ustedes. Sí, miren, eso me tocó hacer. Eso es una emergencia porque a la final yo decía, bueno, si ya no puedo, me avanzo hasta Puerto Cayo, 15 minutitos más y allá tengo ya señal normal. Pero no era posible dar la clase. Todas esas cosas tenemos que irlas aprendiendo en el día a día para poder nosotros cumplir con el cliente. Cuando yo le doy la clase, en este momento ustedes son mis clientes. ¿Qué necesito para hacer una gestión de riesgos? Necesito conocer el plan del proyecto. ¿Qué dice el acta de inicio del proyecto? ¿Quiénes son los involucrados? Debo saber en esos involucrados, que ya vimos la matriz de conflicto, debo saber qué quieren, quiénes son los actores claves, qué necesito tener a la mano, qué metodología voy a aplicar, cuáles serán los roles y responsabilidades de cada persona, costos y tiempos, cómo categorizar los riesgos, probabilidades de ocurrencia y de impacto. Priorizo los riesgos, debo darle una tolerancia y saber en qué formato debo presentar los informes y de sobremanera controlarlos, hacerle seguimiento para estar seguro que no va a pasar ningún problema eventual. ¿Sí? Con esta gráfica podemos ver con mayor claridad al inicio o al final del proyecto, en la etapa de planificación o en la etapa de ejecución del proyecto, darme cuenta, miren, ve, al inicio el nivel de riesgo es alto, la cantidad de riesgo, esta es la cantidad de riesgos, es alta la cantidad de riesgo, y a medida que va pasando el proyecto, va bajando. ¿Sí? Los impactos, es decir, ¿qué puede suceder? Al inicio son bajos y a medida que avanza el proyecto son mucho más altos. Imagínense que ya casi por finalizar el proyecto, vamos a ver, se me dañó base de datos y no saqué backup.
Dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar. A todos nos ha de haber pasado que estamos trabajando en un documento y no hemos ido grabando, se nos va la luz, o me aparece un error en el utilitario y sucede que no pude recuperar el archivo completo. Y lo que habíamos hecho y no se grabó y se perdió, era lo más importante. ¿Les ha pasado, sí o no? Una vez me pasó por no grabarlo en la nube. El Word se me bugueó y lo cerré y cuando lo volví a abrir ya no tenía nada. Así me ha pasado a mí también y de verdad dan ganas de llorar. ¿Qué hice? ¿Por qué no grabé? Me confié. Por eso es importante. ¿O qué dicen ustedes? ¿Recomiendan o no recomiendan el autoguardado? Sí, porque lleva un control de versiones, así que puede regresar una versión antes, como Git. ¿Verdad? ¿Sí están de acuerdo? Bien, gracias Kevin. Concedido. Cuidado, póngase pañal la próxima vez, ¿no? Bien. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo debo manejar un riesgo? Primero lo debo categorizar de acuerdo a las áreas posibles. Tengo un proyecto cualquiera aquí. Aquí tenemos una fuente de enlace donde fue consultado. Y tengo que tomar en cuenta la parte técnica, la parte externa, la parte organizacional y la parte del proyecto también. ¿Sí? Y la parte del proyecto. Entonces, en ese caso, es importante empezar en la parte técnica y vemos aquí 6 aspectos. ¿Sí? Vemos 6 aspectos y entonces decimos que vamos a ver cuáles son los requisitos del proyecto, qué tecnología se va a emplear, es complejo o no, cómo serán las interfaces. Saber el desempeño del equipo. Por ejemplo, sabemos de por sí que un procesador AMD es bueno, pero necesito estar presente que no trabaje en un ambiente caliente. ¿Es confiable o no es confiable el internet que tengo? ¿Es de buena o de mala calidad? Debo tener presente. Externamente, los proveedores posiblemente tienen buena recomendación, buena imagen dentro del mercado. ¿Sí? Tengo que ir viendo qué es lo que se puede hacer. Sí, vaya nomás algo. Listo. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son las normativas? A veces tenemos que trabajar con normas. Por ejemplo, un cableado estructurado nos van a pedir, quiero categoría 6 certificado. A veces ni sabemos qué es una certificación del punto de red. El mercado, los clientes, el clima laboral, el marco legal me permite. La parte organizacional, hay áreas dependientes, cuáles son los materiales, hay dinero, hay financiamiento. Se está priorizando el proyecto, es urgente. Dentro de la gestión tengo que hacer estimaciones, pero lógicas, reales. Ya hemos visto ejemplos de los tiempos de demora de un formateo de máquina. Tengo que planificar, no dormirme, no descuidarme, no confiarme. Tengo que controlar, por favor. Y algo que recién acabamos de ver, importante, las comunicaciones. Importante, las comunicaciones. Bien. En este sentido, dentro de la identificación de riesgo, ¿cómo lo hago? Esa identificación de riesgos lo hago durante todo el proyecto, no debo descuidarme y deben documentarse todas sus características. Los riesgos permiten hacer procesos iterativos, es decir, que en cualquier momento pueden aparecer. Esto es como la energía eléctrica que se puede ir en cualquier momento. Esto es como los ladrones que no sabemos cuándo llegan. ¿Qué más debo tener presente? Debo tener presente en que es necesario conocer la documentación ya descrita en los anteriormente, inclusive saber el presupuesto y los costos. ¿Cómo lo hago?
Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Y qué voy a tener como resultado? Un registro de riesgos. Registro de riesgos. Necesito hacer un análisis cualitativo, es decir, de calidad de los riesgos. Hay muchos métodos, deben hacerlo el más rápido, el más sencillo, el más económico, y además identificarlos para evitar que su probabilidad de ocurrencia y de impacto sea el más bajo posible. Entonces, de esta manera, yo necesito casi que no solamente estar enfocado en lo que voy a hacer, sino también en los riesgos. Utilizar un motor gráfico adecuado para ver las funcionalidades. En este caso, tengo un ejemplo de videojuego. Miren, vamos a ver un ejemplo de videojuegos. ¿Sí? Tengo que identificar el motor gráfico, o mejor dicho, los problemas que se han identificado o los riesgos, es un motor gráfico inadecuado de funcionalidades. Riesgo de que los programadores se vayan del trabajo y además de que la certificación para poder desarrollar en cualquier momento se suspenda. En cualquier momento se suspenda. Respecto a esos tres elementos, dice que las probabilidades de ocurrencia de que el motor gráfico se den un 20% y su impacto es menor a la mitad. De que se vaya el personal, dice que es un 33%, uno de 3, y me representa la mitad de impacto. Se me vaya uno de los desarrolladores a medio trabajo, imagínense. Y es poco probable que me suspendan la certificación, pero me puede anular o eliminar, ¿qué cosa? Que no se pueda seguir trabajando. En este caso, es importante que ustedes tengan presente que la experiencia es la madre de la probabilidad. ¿Sí? Por favor, pongan atención a su intuición y en lo que van aprendiendo en el día a día. Pero ¿cómo lo van aprendiendo? Haciéndolo. Estar sentado o acostado no lo van a aprender. Bien, entonces, se da el caso de que esa empresa de videojuegos, dice que sus programadores están dejando de trabajar, probablemente porque renuncian, ¿sí? Probablemente porque renuncian por alta presión, probablemente porque renuncian porque el sueldo es muy bajo, o probablemente porque encuentran mejores trabajos. Y dice que sucede 1 cada 3 proyectos. 1 cada 3 proyectos. ¿Qué más me doy cuenta? Yo necesito establecer en una línea base donde tengo que empezar a simplificar los detalles a discutir, en donde yo necesito ver los impactos y en las opciones. ¿Se me va ese personal, hago un nuevo contrato? ¿O porque el personal se fue porque está de vacaciones, porque ya se jubiló o simplemente que ya no puedo contratar más? ¿Cómo empiezo a mitigarlo? Tengo que tener un plan de contingencia. Reasigno tareas, hago un replanteo, empiezo a hacer un dimensionamiento de los retrasos, o sea, ¿qué tanto me voy a demorar con todos esos problemas? Empiezo a generar comunicaciones que se han retrasado y reconsiderar los componentes que no son críticos. Reconsiderar los componentes que no son críticos. En este caso, yo necesito ejecutar un plan de contingencia. Estoy analizando un proyecto informático de videojuegos. Bien. Entonces, en ese sentido, ahora yo voy a hacer el análisis cuantitativo. Ya lo hice cuantitativamente. ¿Qué pasará con las licencias? ¿Qué pasará con el motor de base de datos? ¿Qué pasará con los programadores? Bien. Entonces, yo necesito, para hacer un análisis cuantitativo, ahora sí numérico, tener el análisis cualitativo y empezar a darle una valoración numérica del 1 al 5, del 1 al 3 o del 1 al 10 de manera individual en cada riesgo. Hay muchas técnicas, muchos riesgos dependiendo del proyecto informático y necesito entonces tener a la mano cuáles son las probabilidades
de análisis del proyecto que me conlleve al éxito o al fracaso, hago un listado de los riesgos y puedo hacer una aproximación tendente de resultados. Bien, entonces, en este sentido, viendo el costo del proyecto, viendo el costo de un proyecto, como ejemplo, yo necesito que va a depender del desempeño, del gerente, del líder, del responsable. Y tengo que mi gestión aumentar las probabilidades de impacto, pero preferible que sean impactos positivos. Y los negativos disminuirlos. Mi línea de base es el costo y el presupuesto del proyecto, en donde las actividades todas deben ser consideradas y que tengan sus costos, donde los riesgos debo empezar a eliminarlos, a mitigarlos, a transferirlos. Los costos del proyecto, de acuerdo a la desagregación de actividades, debo tenerla bastante definida. Incluir los gastos generales como los costos indirectos. Costos indirectos son los valores del proyecto que sí o sí tiene que pagarlos. Ah, pero no estoy cobrando el internet. Tiene que cobrarlo. Tiene que cobrarlo. El costo total del proyecto, lógicamente, va a ser los costos indirectos más el porcentaje de ganancia. Y para yo poder cumplir uno de los pasos anteriores, yo necesito tener a la mano reservado el plan de contingencia, teniendo las limitaciones, en este caso, del costo. Sí. Miren que me está hablando el paso 8, es decir, yo tengo que tener una reserva de gestión, un dinero reservado para los planes de contingencia, y eso me va a generar un paso número 12, en que necesito presupuestar el costo. Esto, generalmente, para el conocimiento que se entrega o para el conocimiento que se recibe y que lo vamos, en este caso, a tener claro. Bien. En ese análisis cuantitativo, ¿qué estrategias debo aplicar? Veamos el siguiente ejemplo. Las estrategias se las determina a través de un cuadro, de una matriz, donde yo pongo los riesgos negativos y pongo los riesgos positivos. Los riesgos negativos son amenazas. Los riesgos positivos son oportunidades. Considerar 4 aspectos. Los riesgos se deben evitar, los riesgos se pueden transferir, los riesgos se pueden mitigar o simplemente aceptar. ¿Sí? Cuando se puede evitar, tengo que cambiar la estrategia del proyecto para su ocurrencia. Cambiar la estrategia para su ocurrencia. Hacer algo para que no ocurra. Entonces, necesito explorarlo. Positivamente, tengo que eliminar esa incertidumbre, eliminarla. Si el riesgo debe ser transferido, entonces significa que es muy elevado y tengo que mejor subcontratar. Por ejemplo, si yo tengo a alguien contratado trabajando, ya veo que empieza con molestia, que me quiere demandar. Mejor no lo contrato y subcontrato, cosa que ya es responsabilidad de un tercero. Lo comparto. Entonces, tengo que compartir el riesgo. Sí, yo subcontraté, pero ya el riesgo no es solo mío, es compartido. ¿Cómo se mitigan los riesgos a nivel de amenazas? Reduzco el umbral de aceptación. Reducir el umbral de aceptación significa bajar las probabilidades de ocurrencia y para eso tengo que mejorar. ¿Cómo mejoro las oportunidades? Aumentando las posibilidades oportunas, las potencio, las mejoro. Lamentablemente a veces hay riesgos que hay que aceptar, ya no se puede hacer nada, ya se produció el riesgo, no hay nada que hacer, entonces lo acepto y también tengo que aceptar las oportunidades que me puedan aparecer en el proyecto. Entonces, es un ejemplo de cómo aplicar estrategias dentro del proyecto. En este análisis cuantitativo, yo, a pesar de tener los riesgos de contingencia, debo atenderlo por hitos y por el equipo de trabajo. Por favor, los costos manéjenlo.
A veces ha pasado más o menos cuánto cuesta, más o menos, la verdad que no sé, pero necesito una referencia. Yo en este momento le puedo decir, un computador de escritorio bastante básico, un precio aproximado, ¿cuánto sería, por favor? ¿Qué pasó? Ni eso saben. Qué pena. Unos 400 por ahí. ¿Ah? ¿Qué dicen los demás? 600. 600, 400, 700, dice por ahí otro compañero. Por favor, anden ojo al piojo. ¿Qué significa eso? Estén atentos. Capaz que si en este momento les digo de las redes sociales, ahí creo que hasta voy a tener que pararlo, porque eso sí saben. Eso no me ayuda mucho para mi campo profesional. Tienen que empezar a identificar actividades de alto riesgo en el proyecto. Identificar actividades de alto riesgo en el proyecto. Los planes de contingencia tenerlo en la mano. Controlar las reservas y de manera, en forma técnica, tengo que sacar un presupuesto del costo y tener un dinero de reserva adicional. Sí, tener un dinero de reserva adicional. Aquí tenemos un ejemplo de costos. ¿Sí? Primero hay que analizar y tengo que sacar el valor monetario esperado considerando 5 riesgos. ¿Sí? Ese análisis cuantitativo de el valor monetario esperado. Dice que de los 5 riesgos, 3 son amenazas y 2 son oportunidades. O sea, 2 son riesgos negativos, perdón, 3 son riesgos negativos y 2 son riesgos positivos. Dice que se requiere invertir 10.000 euros. ¿Sí? Se necesitan invertir 10.000 euros, pero apenas hay aprobado 3.000. Me faltan 7.000. La probabilidad de que yo invierta 7.000 es del 30%. Es del 30%. Dice que la amenaza 1, considerar es que apenas se cuenta con 7.000 y se requieren 10. Sin embargo, así nos den 3.500 o 9.750 euros, no va a cubrir los 5 riesgos que en total implican 55.000 riesgos, 55.000 euros. ¿Sí? Dice que el riesgo 1 me cuesta $10.000 y apenas tengo aprobado 3.500. Como los tengo aprobado, es lo único que me van a dar, y en el peor de los casos me darían 9.750 euros para cubrir los 5 costos cuando requiero en total 55.000. Veamos los escenarios. El mejor, que solamente tenga 2 oportunidades y ninguna amenaza. Entonces, ahí gastaría $12.000. Es el más barato. Sí, es el más barato. En conclusión, dice que la única solución es conseguir más dinero, ¿sí? Aún disminuyendo riesgos, no me alcanza el dinero. Muchos dicen, empecemos, no hay problema. Es un riesgo. Ejemplo práctico. Alguna vez alguien dijo, vea, quiero comprarme un carro nuevo. Tengo los $5.000 de entrada y el resto tengo que pagar los $500 mensuales. Primera pregunta que yo le haría a él. ¿Tienes los $500 cada mes para poder cubrir ese valor? Claro, claro que sí. Si gano $1.000, ok, de los $1.000, ¿cuánto te gastas en comida? 300. ¿Cuánto te gastas en arriendo? 300, ya son 600. ¿Cuánto te gastas en tecnología y todo? 150. Y diversión, 750. ¿Cuánto les está quedando de $1.000 que ganan? Gana $1.000, gasta al mes 750. ¿Cuánto le queda? De verdad que ustedes sí son 250, ingeniero. Dos sí son difíciles para responder y colaborar, ¿no? Gracias, 250. Él tiene que pagar 500. ¿Le va a alcanzar para pagar las letras? No. No le va a alcanzar. Le recomendaría que compre el vehículo.
Obvio no. No, no les recomendaría. Así suceden a veces en los proyectos. Bien. Vamos a quedar allí. No quiero cansarlos más. Revisen la información, por favor. Para ustedes es muy válida todo esto dentro del campo profesional y ya les dije, vean MasterChef. No les estoy obligando el que quiere, pero alguien me captó la idea. Ese es una de las formas del campo profesional. Es decir, en el campo profesional van a trabajar a presión, van a exigirle eso y muchos más. Queridos alumnos, gracias. Belén, no te olvides la información. Ya por ahí vi que compartiste con los compañeros. Igual estén pendientes los coordinadores, algún archivo que no quiera abrir, por favor, esta semana yo calificaré. Éxitos en sus exámenes. La próxima semana van a tener la hora libre para que puedan dedicarse a otras tareas y esperemos que todo salga bien para beneficio de ustedes, ¿no? Un abrazo, cuídense y hasta pronto. Gracias, ingeniero.